Además de este tema espiritual, también las reliquias pues están asociadas a el prestigio. Y en este caso, Puebla, siendo una ciudad episcopal, pues desde su fundación, pues las reliquias circularon, concentrándose en un primer momento en la catedral y en las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos, carmelitas, pero la presencia de reliquias en Puebla es una constante hasta el día de hoy. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación para platicar con los hacedores, los creadores, los personajes que conforman y dan vida a este amplio renglón al que llamamos cultura. Las reliquias como elementos devocionales vigentes y al mismo tiempo como elementos de prestigio y poder económico de la Puebla novohispana, urbe que se equiparó a la Ciudad de México. A la par, libros escritos en latín y castellano que dejan ver el interés del ámbito eclesiástico de la Nueva España por estudiar y normar la veneración a los santos, práctica que continúa vigente hasta la actualidad. Este y otros aspectos giran en torno a la exposición Reliquias, Liturgia y Veneración en los libros de la Biblioteca Palafoxiana, siglos XVII y XVIII, una muestra documental curada por Montserrat Báez Hernández, a quien me da mucho gusto saludar. En ella, la historiadora del arte por la UNAM seleccionó una serie de 17 impresos litúrgicos y devocionales, algunos de los cuales abandonan sus estantes para salir por primera vez y mostrar sus contenidos. Este día me da mucho gusto recibir a Montserrat Báez. La conozco desde hace algún tiempo, sé su pasión y el trabajo que ha hecho en torno a estos elementos devocionales particulares como son las reliquias. Y en ese sentido, Montserrat, preguntarte, ¿cómo decanta toda tu investigación o lo que has hecho en los últimos años en esta exposición? ¿Qué se puede decir de eso? Hola Paula, buenos días. Buenos días a todos los que nos están sintonizando. Agradecerte el espacio y pues igualmente ya un tiempo de conocernos y afortunadamente de seguir coincidiendo. Y bueno, esta exposición se genera a partir de el tema que yo he estado investigando desde la licenciatura y que afortunadamente he tenido oportunidad de continuar trabajando a lo largo de todos estos años, inclusive ahora ya estando en el doctorado, pues es el tema que estoy abordando. Y para la palafoxiana, cuando yo estaba estudiando la licenciatura, con motivo de mi tesis, pude consultar algunos volúmenes y el interés pues continuó a lo largo de los años y se dio la oportunidad de tener el acercamiento con la directora y con la palafoxiana, con su personal, los catalogadores, los compañeros que están ahí trabajando, y realicé la propuesta para hacer esta exposición a partir de estos volúmenes. Algunos ya tenía identificados y otros que, debido a que la exposición se extendió, que tuve que revisar, y entonces fue una labor de revisión de materiales cuidadosamente a partir de este tema central que son las reliquias. Hay muchos temas de los que podríamos abordar: la pluralidad de la biblioteca como un acervo que, fundado en el siglo XVII, se abre ahora y desde hace tiempo a la investigación, a la mirada de investigadores como tú, que pese a que llevan un tema específico, encuentran resonancia en el vasto mundo documental. Pero también, de inicio, mejor platícanos qué hay entre tú como investigadora, o qué puedes decirnos de las reliquias como estos elementos devocionales y pensarlas dentro de una ciudad como Puebla. Claro, bueno, las reliquias son los cuerpos los restos de los cuerpos de los santos. Es una práctica muy antigua que surge en los primeros siglos del cristianismo y que a lo largo de los siglos pues ha sido sujeta de normativas, de discusiones, de revisiones inclusive. Entonces, cuando el cristianismo llega a tierras americanas, se implanta a partir del proceso de la conquista espiritual, pues las reliquias son uno de estos elementos que van a llegar también. Y el poseer una reliquia para una ciudad significaba pues tener, además de una protección divina, porque se creía que estos cuerpos pues podían
generar milagros, curaciones, sanaciones. Además de este tema espiritual, también las reliquias pues están asociadas a el prestigio. Y en este caso, Puebla, siendo una ciudad episcopal, pues desde su fundación, pues las reliquias circularon, concentrándose en un primer momento en la catedral y en las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos, carmelitas, pero la presencia de reliquias en Puebla es una constante hasta el día de hoy. Recordemos que hace poco el beato Palafox y Mendoza bueno, más bien al obispo Juan de Palafox y Mendoza lo beatificaron y su reliquia llegó aquí a Puebla, está en resguardo en la catedral. Entonces, es una práctica que si bien es muy antigua, ha estado vigente durante todos estos siglos y en Puebla, pues, desde su fundación y hasta nuestra actualidad. Recordemos que todavía el 1 de noviembre se exponen a veneración los relicarios de la catedral y esta es una práctica que desde el periodo novohispano pues ya se realiza. Oye, y sí, me gustaría que ahondaras mucho sobre esto que nos mencionas. ¿Cómo pensar todo este contenido, digamos, de una expresión que si bien forma parte de una cultura religiosa que se inserta dentro de una práctica y una religión particular? ¿Cómo pensar, digamos, este contenido, este dispositivo dentro del conjunto de una ciudad novohispana, independiente y la actual, una Puebla que pasa en estas fases? Bueno, pues como mencionabas un momento, la parte espiritual que aporta la reliquia pues es el principal motivo por el que se adquieren, se traen, se importan, por así decirlo. Algunas llegan directamente desde Roma y continúan presentes porque también hay que hablar sobre estas presencias en la ciudad de Puebla. Si en Puebla tenemos, por ejemplo, que Santa Teresa de Jesús fue una de las patronas, las reliquias de Santa Teresa se traen y son muy, muy valoradas. Por ejemplo, el mismo caso del Beato Palafox y Mendoza, que es un obispo que tiene un papel muy importante para la ciudad. Tras su muerte, bueno, a siglos de distancia, pues como es importante para la ciudad tener la presencia del personaje, se trae, ¿no? Entonces, en la Palafoxiana en particular, los volúmenes seleccionados, pues nos hablan de esta continuidad, no tanto para la ciudad de Puebla, porque son volúmenes de autores europeos, pero que nos dejan ver cómo la reliquia, además de su valor espiritual, de su valor devocional y la veneración que genera, también tiene este papel litúrgico, que son este conjunto de prácticas, bueno, generadas en torno al cristianismo, de cómo la reliquia es importante para el ceremonial cristiano como un dispositivo espiritual, pero también asociado, como ya mencionaba, pues al prestigio y a la misma identidad de una ciudad. Oye, y ahora cómo este elemento se despliega en los libros. Qué hay de estos elementos desplegados en los documentos impresos que ahora tú eliges y en general, Montserrat? Claro, pues la exposición, como tú ya mencionabas, está compuesta con 17 volúmenes. Varios se dejaron fuera de la exposición por cuestiones de conservación y de espacio, pero a partir de esta discusión de qué es una reliquia, cómo se debe de venerar, cuáles son los tipos de reliquia, perdón, iniciamos con el Concilio de Trento, cuya sesión 25 está dedicada a explicar el por qué es beneficioso venerar las imágenes de los santos y las reliquias. Y después derivan una serie de autores como Sancho Dávila, Pietro Moretti, que nos hablan de cómo son las normas litúrgicas, cómo debe ser la práctica de exhibición y de veneración de las reliquias, en qué horas se podían venerar, qué días se podían exhibir, los contenedores que debían de utilizarse para ser mostradas. Tenemos, por ejemplo, un volumen italiano de Giovanni Giardini, donde hay una serie de diseños de relicarios realizados en plata, y tenemos el juego con otro de los documentos que menciona que las reliquias deben de exponerse en relicarios dignos y en materiales nobles como la plata, ¿no? Y tenemos la otra parte que está dedicada a la veneración en sí,
que son estos impresos, los martirologios, los flos sanctorum, las acta sanctorum, donde a partir de estos compendios de los santos, a partir de las fechas de sus muertes o de sus conmemoraciones, tenemos el nombre, la fecha, un pequeño fragmento de la vida del santo y los sitios, los espacios donde se resguardan sus reliquias o a donde han sido trasladadas. Entonces, estos volúmenes que nos permiten a nosotros como público o en la época novohispana, pues como devoto, ¿no? Saber qué día se celebra el santo, dónde están sus reliquias. Y también es importante señalar que en este aspecto de la veneración, además de estos impresos, tenemos el misal romano, que es este libro litúrgico del cristianismo, donde se establece que el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, es el otro día donde se pueden poner a exhibición las reliquias, ¿no? Y el último volumen, que es el Roma Subterránea, de Paulo Aringi, este volumen me pareció importante incluirlo porque cierra un poco este diálogo, ¿no? Es un espacio, es un volumen, perdón, dedicado a las catacumbas romanas, esos espacios desde donde, desde el siglo XVI hasta el XIX, se extrajeron numerosas osamentas que fueron donadas como reliquias. Y vemos ahí esta continuidad, ¿no? Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX se explotaron estos espacios para obtener reliquias y también llegaron, estas reliquias romanas continuaron llegando a Puebla hasta finales del siglo XIX. Háblanos un poco también de estos materiales que me decías salen por vez primera y que es importante, ¿no? Imaginarnos a nosotros como, digamos, como ciudadanos poseedores de un espacio tan particular como lo es la Biblioteca Palafoxiana, reconocida en 2005 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Pensar en la cantidad de volúmenes que alberga es pensar también en aquellos que se han visto y los que no se han visto. Háblanos un poco de esos materiales. Claro, pues un punto importante dentro del ejercicio de curaduría para esta exposición fue mostrar materiales al público que no hubieran salido antes del repositorio y que normalmente no salen tampoco porque no son temas, digamos, tan comunes. Y por común me refiero a que, bueno, tenemos libros maravillosos como Vesalio, tenemos los Newton, que son autores y temas que la gente reconoce, ¿no? Y en cambio las reliquias hay muchísimos autores, pero no son tan conocidos, no son tan reconocidos. Entonces el objetivo pues, fue mostrar estos libros. Casi la mayoría de los que están exhibidos no habían salido de los repositorios. Por ejemplo, todos estos libros litúrgicos que hablan de cómo se debe de normar la veneración. Varios de ellos están en latín, entonces tampoco son libros tan accesibles. Las Acta Sanctorum, la Palafoxiana tiene varios volúmenes y están expuestos 4. Por primera vez salen del repositorio. Y el Roma Subterránea también, primera vez que sale. Y es un libro maravilloso. Son 2 volúmenes. La Palafoxiana los tiene en excelente estado de conservación. Y pues es esto, ¿no? Darle difusión a este tipo de materiales de unos temas diferentes, digamos, pero que también son interesantes y atractivos para el público. Como estudiosa e historiadora del arte, ¿qué significa para ti el tener acceso a este tipo de documentos de fuentes primarias, digamos, de una manera tan cercana, tan pronta? ¿Qué pasa cuando un investigador se encuentra con esta suerte de tener las fuentes primarias a su mano? Pues de entrada es todo un privilegio. Yo estoy muy agradecida con la directora y con el personal que me apoyaron en este proceso arduo de revisión de materiales porque pues fue un proceso bastante extenso. Y para mí como historiadora, ¿qué es lo que me permite? Pues, como tú bien dices, es la fuente primaria. Entonces, no es lo mismo ver citado el documento que yo tener la oportunidad de revisarlo, tanto en su dimensión de contenido como en su materialidad. Porque recordamos que los libros, pues siendo objetos materiales que también tienen un proceso de uso y un proceso de desgaste, tienen elementos que, por ejemplo, una cita no nos da. Por ejemplo, algunos tienen ex libris, algunos tienen anotaciones, algunos tienen estos que se llaman testigos, por ejemplo, como pequeñas hojitas o cosas
metidas entre las páginas, ¿no? Y en particular, lo que me permitió a mí esta revisión minuciosa de los materiales, además de encontrar, por ejemplo, en el caso de las Acta Sanctorum, grabados de los relicarios, que yo no había tenido oportunidad de verlos. Algunos tienen ex libris de colegios jesuitas. Entonces, esto también a mí me permite realizar una reflexión a partir de quiénes están consumiendo estos libros, quiénes los están trayendo a la Nueva España, y con el proceso de conformación del acervo de Palafoxiana, pues revisar un poco, ¿no? Si bien se funda a partir de la donación del obispo Palafox, también se va nutriendo de otros fondos y entre ellos, pues, los volúmenes de los colegios jesuitas. Así que deja ver, me imagino un dinamismo, el dinamismo que existía en la ciudad en cuanto a toda esta cultura del libro, ¿no? Que ya han estudiado otros personajes, pero que deja ver, ¿qué es lo que te encuentras tú al respecto en ese renglón, Montserrat? Pues sí, efectivamente, como bien señalas, es un tema que se ha trabajado mucho aquí en la ciudad. Hay grandes investigadores que han dedicado artículos al tema y a mí lo que me permite ver es que varios de los volúmenes en específico que hablan sobre la liturgia con respecto a las reliquias tienen un origen jesuita, provienen de colegios jesuitas. Y los que nos hablan un poco más del tema de la veneración, los martirologios, los pro sanctorum, esos, algunos tienen ex libris del Colegio de San Juan, que bueno, era el colegio tridentino al cual Palafox le donó su biblioteca. Y hay otros volúmenes que no tienen ninguna otra marca. Por ejemplo, el Roma Subterránea no tiene marcas, entonces detona la reflexión, ¿no? Hay certeza de dónde vienen algunos y hay otros que no la hay tanto, y además siendo un volumen en particular que no circuló mucho en la Nueva España. Palafoxiana tiene los dos volúmenes y me parece que la Biblioteca Antigua del Colegio de Propaganda FIDE de Zacatecas tiene otro, pero son muy pocos. Entonces, ¿quién los trajo, no? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Por qué Palafoxiana? Entonces, son muchas cuestionantes que se detonan a partir, pues, de esta reflexión de los libros y las marcas que nos proporcionan información. Oye, háblanos ahora de las reliquias. Tú como estudiosa de estos elementos devocionales, ya hablábamos un poquito antes de esta conversación sobre la importancia de Puebla, de cómo se equipara a urbes como la Ciudad de México. Háblanos un poco de las reliquias, digamos, para el paseante de a pie de esta ciudad. ¿A dónde verlas, Montserrat? Bueno, pues a mí me encanta esto porque Puebla es una ciudad donde hay muchas reliquias expuestas. Entonces, pues como bien dice, se puede hacer una visita especial nada más para ver reliquias. Y bueno, de entrada, catedral. Tenemos una capilla específicamente dedicada a las reliquias, que si bien está cerrada al público, se puede pues ver a través de la reja, ¿no? Y ahí vemos una serie de reliquias y relicarios que han sido adquiridos por los obispos angelopolitanos desde su fundación hasta pues la que acaba de llegar del Beato Palafox, ¿no? Ese es el primer punto. También pues recordar que el 1 de noviembre en Catedral se abre esta capilla, se abren las mesas de los altares donde están estos cuerpos relicarios que son relicarios de mártires romanos de Catacumba. El segundo punto de importancia pues es el templo de San Francisco, donde está el cuerpo incorrupto del Beato Sebastián de Aparicio, que, bueno, franciscano que murió en el 1600 y que desde entonces recibe veneración y que hasta la fecha pues sigue siendo un sitio importante pues de visita y de culto, ¿no? Tenemos otras iglesias donde también hay fuerte presencia de relicarios, por ejemplo, está la iglesia de la Santa Cruz, del lado de Analco y del Alto, y ahí hay un lignum crucis, entonces ese es otra reliquia interesante que está expuesta, ¿no? Y nada más pues para hacer otro comentario, iglesias, por ejemplo, como la Purísima Concepción, tenemos a Santa Cela, también un cuerpo relicario de catacumba romana. En la iglesia de San José también tenemos otros dos relicarios.
en Santa Catalina de Siena. Entonces, vaya, en casi todos los templos poblanos hasta la fecha se puede visitar alguna reliquia expuesta. Oye, ahora que hablas sobre esas diferentes, digamos, categorías, sobre estos diferentes contenedores, háblanos sobre eso para el público que quizá escucha por vez primera el término o quiere acercarse más. ¿Cuáles son los diferentes tipos de relicarios que se pueden encontrar conforme a lo que tú has estudiado? Bueno, también Puebla tiene muchísima variedad de relicarios. Si ustedes visitan Catedral, lo que se puede vislumbrar, digamos, a partir de la reja, hay la reliquia, el relicario que resguarda una reliquia tiene que ver mucho con la forma y la función. Entonces, si son reliquias pequeñitas, pueden estar en un relicario más grande donde están reunidas varias, ¿no? Estos se les llaman lipsanotecas. Si son relicarios que tienen la forma del hueso, por ejemplo, tenemos los bustos relicario de catedral, que algunos tienen el cráneo, ¿no? O tienen a veces un brazo del hueso, un hueso del brazo, perdón. Tenemos también estos relicarios que son urnas o una especie de cofres de materiales como la plata, como el vidrio, inclusive en catedral hay algunos con espejos. Esos son pues el relicario clásico, ¿no? La pequeña arca, el pequeño baúl. Y también tenemos estos relicarios, estos cuerpos relicario que son imágenes yacentes de cuerpo completo hechos en cera o en madera que nos tratan de replicar la imagen de un santo mártir en la catacumba, ¿no? Y que tienen los huesos insertos en estos cuerpos. En algunos se pueden ver los huesos, en otros no. Y luego también tenemos, por ejemplo, estos relicarios que tienen algunos motivos en particular. En catedral, por ejemplo, hay unos relicarios en forma de altar renacentista. Entonces, todo va de acuerdo a la forma y a la función, pero Puebla pues también tiene gran variedad en estas tipologías. Y me imagino, como decías hace un rato, que todo era para darle un contenedor digno a a lo que se contenía, a lo que se resguardaba. Así es que, Montserrat, para terminar, ya nos hiciste con tus palabras un recorrido sobre la exposición. Sabemos que se queda hasta el 27 de febrero, si no estoy mal, pero se acompañará de otros asuntos paralelos a la exposición. ¿Harás algo más? No, la exposición se aperturó en enero, se inauguró el 20 y estuvo acompañada de una conferencia donde explico yo un poco más acerca de este tema y los volúmenes seleccionados. Pero bueno, por temas de COVID, todavía no tenemos confirmación de si va a haber otra actividad paralela, pero por mientras, pues los visitantes pueden acudir a la biblioteca, ver los volúmenes y pues como siempre pues recurrir a las notas como la tuya que nos ayudan muchísimo a darle difusión. ¿Y hacia dónde va tu investigación actualmente, Montserrat? ¿Hasta dónde va, perdón? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va ¿Hacia ahora dónde tú? va? Ujú. Bueno, ahora para el doctorado me estoy enfocando en la circulación y las condiciones políticas de traslados de las reliquias de catacumba romana, de los mártires romanos, perdón. El proyecto es entre Italia y México, entonces como es una tesis doctoral, bueno, pues tendré yo que ahondar más en estos asuntos de los procedimientos, la normatividad, los nombres, quiénes, cuándo y cómo, ¿no? Ujú. Pero es una continuación de todo este mismo tema. Oye, y ahora que me cuentas sobre eso, quizá deberíamos haber empezado por ahí. ¿Qué encontraste tú en estos elementos como elementos dignos de hacer toda una labor investigativa que ya lleva varios años? ¿Qué hallaste tú en las reliquias, Montserrat? Pues mi principal interés fue que, por supuesto, son objetos sagrados para el cristianismo, con un valor espiritual, pero la trama política y, pues sí, política e intelectual tejida alrededor de una reliquia que llega, que se pide, que se trae, ¿no? Me parece muy, muy, muy importante porque de esa manera estamos comprendiendo al objeto no solo desde su valor espiritual que es intrínseco, sino desde su valor social, ¿no? Desde su valor eh,
para la sociedad que está pidiendo que llegue, que está necesitando su posesión y que está buscando adquirirla, ¿no? Entonces, aquí en Puebla, que bueno, es el ejemplo que más conozco, pues, ¿por qué en Puebla hasta el siglo XIX se está buscando traer estas reliquias de santos de catacumba romana, ¿no? Entonces, por eso fue mi interés estudiar la reliquia, no solo desde su aspecto espiritual o desde el artístico, porque bueno, los relicarios también son todo un tema de estudio, sino ir un poco más hacia allá a buscar esta trama de cómo llega, cómo se adquiere, por qué llega, etcétera. A complementar un poco todo este amplio, digamos, pequeño, una pequeña pieza de este amplio rompecabezas que es pensar a una ciudad que está próxima a cumplir sus 500 primeros años. Así que yo te agradezco mucho, Montserrat Báez. Ella es historiadora por UNAM, historiadora por la UAP. Ella es ahora curadora de la exposición Reliquias, Liturgia y Veneración en los libros de la Biblioteca Palafoxiana, siglos XVII y XVIII. Y esta conversación es solo un atisbo para que la gente, quienes nos vean, se animen a visitarla, recorrerla y comprendan un poco más sobre este amplio panorama que es la cultura novohispana y lo que significa Puebla. Te agradezco mucho, Montserrat. Estamos en comunicación y seguimos la pista de tu investigación. Gracias, Paula, y bonita tarde para todos.